¿Ido bien? Muy bien, ¿vos? En cuarentena, encerrado. Exactamente. Mira, la economía hay que mirarla de esta manera. Argentina, antes del COVID-19, se estaba dirigiendo hacia la crisis más grande de su historia. Y el error de las medidas que toma el gobierno, al igual que otros gobiernos de todo el mundo, pero en el caso de Argentina todavía más extrema, lo que hace es acercar en el tiempo y potenciar la llegada y después el impacto de la magnitud de esa crisis a la cual se dirige Argentina, ¿no? Hay que tener en claro que si hablamos de economía estrictamente, en el 2002 la economía cayó menos 10,9%. Este año hay bastantes chances que la economía caiga igual o inclusive más que en aquella oportunidad. Mirá, si vos mirás los datos oficiales, vos te encontrás que los datos del ministerio hay 7 sectores que el 100% de las empresas de esos sectores, hoy en día su facturación está cayendo en promedio entre el 45 y el 75% en términos nominales, o sea, sin ajustarlo por inflación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Argentina, ¿por qué se dirige a una crisis más grande que la del 2002? Las crisis no solamente hay que medirlas por los números, que van a ser peores que los de 2002. ¿Por qué? Porque vas a tener probablemente más caída del nivel de actividad. En el 2002 tuviste una inflación del 40%. Acá en el segundo semestre, más allá de lo que momentáneamente no puede captar el INDEC, porque no hay precios en la economía, la inflación que está redondeando en 45%, en el segundo semestre va a iniciar un viaje hacia los 3 dígitos, o sea, va a pasar de 50, 60, 70, 80 y probablemente llegue sobre el final de año o en el verano, si se siguen midiendo las cosas bien como se estaba haciendo, a los 3 dígitos. Ahora, la pobreza y la Diego, indigencia. un factor determinante va a ser la semana que viene, que termina la oferta a los bonistas el día 8, exactamente dentro de 7 días. Y ahí te puede torcer para un lado o para otro si vas al default o no, ¿no? Claro. A ver, eso es muy importante también verlo. Yo creo que lo más probable es que la propuesta no sea aceptada. Y esto hay que analizarlo con cuidado. Mirá primero esto. La persona que entró al canje en el 2005 aceptó una quita del 65%. Por el bono de la deuda que reestructuró Guillermo Nielsen, cobraron solamente intereses con el bono par y el bono de discount, y ahora tienen que afrontar otra quita de, redondeemos, otro 65%. Exacto. El que no entró cobró el 100% en el 2015. Mirá, pequeña diferencia. Sigo. ¿Cuál es el punto? La deuda, para poder... la deuda tiene que poder ser pagada. La deuda se paga financieramente con superávit primario, económicamente con crecimiento económico. Entonces, a ver, necesitaríamos un superávit primario de 2 puntos del PBI con la reestructuración. Este año el gobierno, probablemente el déficit primario termina en menos 5, en menos 6, claro. No se sabe todavía. ¿Conclusión? O sea, ¿qué quiero decir? Sí. Para que la deuda sea pagable, necesitaría un ajuste de 8 puntos del PBI. O casualidad, ¿por qué Nielsen pudo reestructurar la deuda? Sencillo, porque en el 2001 tenías un déficit de menos 4 y en el 2004 tenías un superávit de más 4. O sea, se hizo un ajuste de 8 puntos del PBI y Nielsen al año siguiente pudo reestructurar la deuda. Contame una cosa, y Diego. la economía rebotaba el 8%. Diego, contame. Esta economía, sí. ¿Qué digo? La situación de la crisis que viene es mucho más parecida
a los 80 que a la del 2001-2002. ¿Por qué? Porque por más de lo que nos vendan los políticos, de la crisis del 2002 se salió haciendo lo que a la casta política le gusta hacer. ¿Por qué? Se salió subiendo muchísimo los impuestos, que es lo que permitió el ajuste del 8%, aumentando el gasto un poco año tras año y dándole mucho a la maquinita. ¿Pero qué pasaba? Venías de 10 años sin inflación, no había memoria inflacionaria, y además, como había un gran ajuste y había superávit primario, no se esperaba mucha inflación en el 2003, 2004, 2005. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en día. Hoy en día hay un repudio generalizado por el peso. La gente no quiere ver un peso ni en figurita. O sea, la inflación iba a aumentar en el 2020 en relación al 2019 aún sin emitir. ¿Y Argentina qué está haciendo? Argentina está jugando a ser Europa o Estados Unidos con el tratamiento de política económica que se le da al COVID-19, cuando es el país con menos espalda económica para aplicar este plan económico. Y es muy fácil de ver. Europa y Estados Unidos, sus ciudadanos, cuando enfrentan una crisis, ¿en qué se refugian? En dólares y en euros. Entonces, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos pueden emitir y emiten y la inflación es cero. ¿Y acá pensás que el dólar llegó a un piso, que está en un piso ahora? ¿El dólar blue, el dólar bolsa? Yo creo que el dólar de mercado, o sea, el dólar que esté más libre de las intervenciones del Estado, que cada vez van a ser mayores, va a empezar con 2 más rápido de lo que la gente cree. O sea, vos decís que va a 200 rápido. Es mucho más rápido de lo que la gente cree. Yo creo que el dólar es la mejor inversión en Argentina, o sea, le va a ganar a todo. Le va a ganar inclusive a una inflación récord de los últimos 20 años. En la Argentina que viene, segundo semestre, verano del 2021 también. A ver, y si Argentina cae como el 2002 o un poquito más, el 2021 también va a estar jugado. Entonces esto hay que tenerlo bien en claro. Argentina, para salir de esta decadencia económica que lleva más de 10 años, 12 años, y los números son elocuentes, el PBI per cápita del 2019 cerró menos 8% más bajo que el del 2015, menos 12% más bajo que el del 2011 y menos 3,5% más bajo que el del 2007. Argentina, después de las elecciones de medio término, tiene que hacer reformas estructurales pro mercado. ¿Qué quiere decir esto? La primera discusión va a ser cuánto achicar el Estado, para cuánto bajar el gasto público y para de esa manera poder bajar impuestos en forma creíble. Esto se puede no hacer. Obviamente los argentinos podemos elegir no hacerlo. Eso no va a pasar. Ahora bien, a ver, si no lo hacemos... Diego, eso no va a pasar. Olvídalo. Por eso, esto es muy importante, Eduardo, no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar esto? Porque algunos tienen la esperanza que pase como hizo Menem en los 90. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Menem hizo lo que estaba de moda en el mundo a principios de los 90. En el 89 había caído el muro, entonces había quedado un solo polo de poder, que era Washington, el consenso de Washington, entonces Menem se dirigió hacia ahí. Pero ahora es otro mundo y con una pandemia, y un mundo que está parado y en su casa. Bueno, entonces es un mundo que no conocemos. Ahí está. El mundo hace 20 años que inició un camino despacio pero sostenido a ser cada vez más socialista, con más Estado y más intervención. Entonces, a ver, nuestra casta política jamás no tiene la capacidad intelectual nunca para darse cuenta e ir a contramano del mundo, que es lo que necesita Argentina.
Segundo, no va a ir porque esas reformas le tocan la billetera y el negocio a la casta política. Entonces, es preocupante. Y acá, con lo que pasa en estos días, tenemos un aviso de lo que va a venir. Detrás del COVID-19, y yo siempre digo, a ver, esto hay que mirarlo primero y antes que nada de un lado moral y ético. Esta cuarentena, desde mi punto de vista, es delictiva de parte de la casta política. ¿Por qué? Porque avasalla los derechos naturales del hombre. A ver, el hombre, ¿cuáles son los derechos naturales? La propiedad privada de su cuerpo. Eso primero y antes que nada. Después, poder utilizar libremente su energía y su capacidad. Está bien, bueno, pero hay hay una situación mundial de un virus muy complicado y todos los gobiernos en todas partes del mundo hicieron lo que tienen que hacer. Decirle a la gente, quédese en su casa. Es lógico, ¿no? Eduardo, yo tengo ahí mi visión. Que algo se haga en todos lados del mundo, desde mi punto de vista, no es argumento. A ver, alguien a final del siglo XVIII... Ya lo sé que no es argumento, pero lo dicen los médicos, lo dicen los especialistas, ¿no? Yo, de vuelta, yo quiero hacer hincapié. Uno, esto es algo mucho más que un tema médico, porque las medidas económicas que se toman afectan todos los aspectos socioeconómicos eso lo entiendo. A lo largo y a lo ancho. Y los médicos, que yo los respeto porque hicieron un juicio hipocrático y tienen la vida por su profesión antes que todo, ellos analizan todo desde su quintita chiquitita, que es la cantidad de infectados. Bueno, igual que los economistas, los economistas también. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes hablan desde la quintita chiquita. Pero qué sé yo, cada uno. Nuestra quinta es más grande, porque mira todas las variables. Claro. Esto quiero decir, mira, hace 100 años estuvo la crisis de la fiebre española. Si esta pandemia fuera igual que aquella, debería haber 150 millones de muertes, ¿ok? Si fuera de la misma magnitud. Hasta ahora hay 250.000 redondeando en el mundo. Hagamos una cuenta anual. Si extrapolo esto un año, habría 1 millón de muertos. Con Javier Milei estábamos haciendo unas cuentas, siguiendo a Barro, que es el principal exponente de crecimiento económico en el mundo, te dice, mira, que si hay 1 millón de muertes, el PBI mundial debería caer entre menos 0,6 y menos 0,7 por esas muertes. Toda la caída del PBI mundial que exceda ese menos 0,7 sería resultado de las malas medidas de política económica adoptada por la mayoría de los gobiernos, bajo tal vez el consejo de los infectólogos y médicos, que saben mucho de salud, pero saben bastante menos de sociedad, economía. A ver, los efectos de una crisis como la que va a tener Argentina capaz dura 5, 6, 7 años, mucho más de lo que el señor presidente de la Nación dijo el otro día y supone. Entonces, dejando a los lados el análisis ético y moral, ¿por qué es muy importante el análisis ético y moral? Porque solamente se puede utilizar la fuerza respondiendo la violencia, respondiendo a un acto de violencia previo. Por ejemplo, la justicia, cuando te mete preso, ejerce la violencia. Te mete preso porque vos, el delincuente, ejerció la violencia previa. Obviamente. Acá el Estado no te deja, uno, utilizar la propiedad privada de tu cuerpo libremente, no te deja trabajar libremente, sin que vos hayas cometido ningún acto violento previo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque las amenazas, para poder actuar con violencia, tienen que ser tangibles, palpables, corpóreas. Y ahora, ¿qué sucede? A nosotros nos encierran, no nos dejan trabajar, uno, sin saber si estamos contagiados, dos,
si estamos contagiados y enfermos, no es seguro que vamos a contagiar a un tercero. Y si lo contagiamos, no es seguro con qué magnitud lo vamos a contagiar. Porque podemos generar un enfermo asintomático, podemos generar un enfermo que tiene fiebre 3 días o una semana y nada más, o podemos ocasionar una muerte. Pero a ver, avasallan los derechos naturales de la libertad, el trabajo, sí, por las dudas. ¿Y qué sucede? Cuando vos abrís la puerta... Por las dudas no, te dicen los médicos para preservar un sistema de salud que puede colapsar. No es por las dudas. Y no es solamente lo individual, sino aquí lo que existe es un bien colectivo. Sí. Y cuando hay un bien colectivo, o cuando vos defendés lo colectivo, lo personal queda de lado. Bueno, porque hay un bien superior. Lo que pasó en Italia, lo que está pasando en Brasil. La libertad es un derecho. Creo más de 400 muertos por día en Brasil. Brasil tiene 210 millones de habitantes. El mundo tiene 7.500 millones de habitantes. Sí. Y hay 250.000 muertos. Sí. A ver, la fiebre española mató 40 millones de personas. ¿Pero sabés por qué no murieron tantos? Me parece que hay un problema de magnitud muy grande. Esperá, ¿sabés por qué no murieron tanto? Porque la mitad del planeta está en su casa. Claro, hombre. Claro. Entonces, como el bicho lo lleva una persona, Eduardo, que contagia a 1, 2 o 3 o 4, entonces si la gente está en su casa, contagia menos. En la mitad del planeta, tenés que entender eso, la mitad del planeta está en su casa. Por eso no hay 15 millones de muertos. A ver, 15 millones de muertos en un mundo de 7.500. Te repito, hagamos las cuentas en términos de magnitudes. Mirá la cantidad de muertos que generó la gripe española con 40 millones hace 100 años atrás. Hoy serían 150. Mirá la diferencia que hay entre 250.000 y 150 millones. A mí lo que me parece, sinceramente, es que acá, desde el lado de la casta política, hay una arrogancia de querer manejar algo que el hombre, por ahora, no puede manejar. Sí puede tratar de preservar y que se contagie menos, pero vos no podés avasallar la vida de todas las personas por algo potencial. Y el punto es que cuando a los mismos médicos yo le pregunto, ¿cuánto tarda una vacuna? Y te puedo agregar, ¿cuánto tardamos en vacunar 7.500 millones de habitantes? 1 año o 2 años. Con suerte. Entonces nos van a tener a todos encerrados sin producir bienes y servicios y riqueza 2 o 3 millones. Ahí te das cuenta que estos 2 o 3 años, perdón. Ahí te das cuenta que esto es inconsistente por donde lo mires y desde el punto de vista ético y moral, primero y ante todo, avasallas derechos que la humanidad se ganó durante los últimos siglos de manera muy importante. Diego, querido. Y después, desde el utilitario y cierro, los costos de estas medidas son exponencialmente muy superiores a los daños médicos y de salud. Ok. Diego, querido, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Siempre un gusto escucharte. Un abrazo enorme, gracias. Diego Giacomini. Clarita Salguero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo.